Santiago, hay unas historias que son inspiradoras. Llegaste acá hace 25 años y has construido una compañía tremenda. Eso es muy inspirador para cualquier colombiano, porque no solo es una historia de emprendimiento y de éxito, sino además aquí, en los Estados Unidos. Me encantaría saber cómo llegaste acá, cómo comenzaste, qué momentos de dificultad tuviste que enfrentar para llegar a lo que tienes hoy. Sí, gracias, Jerónimo. Sí, una vena emprendedor que salió, pero divertido contar estas historias. Ojalá que motiven a empresarios jóvenes. Sí, yo llegué aquí a Estados Unidos en el 99. Estuve un año en Nueva York, en la Universidad de Buffalo, estudiando inglés. Soy economista de la Universidad del Rosario, con máster en finanzas. Y llegué aquí a Miami, después de la Universidad de Buffalo, en Nueva York, con $100. Y yo dije, no me puedo volver yo para Colombia con $100. Entonces me acordé que tenía un amigo realtor, lo contacté, me dijo, véngase para acá, que estoy remodelando un edificio en Miami Beach, y ahí saqué una visa H1 con el proyecto. Esta historia es divertida porque remodelamos ese edificio. Yo soy muy técnico del tema de costos y presentación ante bancos. Ayudé a mi amigo a conseguir el crédito de remodelación, pero una historia donde estábamos dos colombianos emprendedores manejando un camión de U-Haul alquilado para ir a Home Depot a poner materiales, a traer muchachos para que nos ayudaran a la remodelación de ese condo hotel. Entonces, desde ahí empieza. Luego estuve en Fortune trabajando en un fondo de inversión inmobiliario, ya me conecté, estuve 5 años, aprendí mucho de estructuración financiera, y luego ahí en el 2005 incorporó Habitat Group, que es la empresa que tenemos hoy, ya un emprendimiento propio que lleva 20 años de operación, porque si se constituyó en el 2005 y hoy estamos en el 2025, pues tenemos 20 años ya en esto. Y empecé a hacer estructuración de proyectos o portafolios por década. Me acuerdo que en el ciclo del 2005 al 2010 teníamos un portafolio con terrenos y para fabricación de multifamily. Resulta que nos coge la crisis del 2008. Entonces, la crisis del 2008 fue una crisis durísima del subprime que nos salvó a nosotros de la crisis del 2008. Nos salvó que teníamos una reserva de intereses en el banco con una fiducia donde teníamos 3 años de intereses pagados. Para los que tienen menos tecnicismos, una reserva de intereses era que habías prepagado intereses de 3 años. Correcto. El banquero amigo que nos prestó para comprar los terrenos aquí en el área de Bricol me dijo, Santi, te voy a hacer el préstamo, el 50% sobre el valor de los terrenos, pero necesito que prepagues o dejes una reserva, prepagues los intereses de este crédito por 3 años. Entonces hicimos ese aporte y se prepagaron los intereses al banco de 3 años. Entonces nos cogió la crisis del 2008 con una cantidad de terrenos que teníamos en el área de Bricol, primer portafolio, pero pues teníamos esa reserva de intereses. En ese momento, Jerónimo, no existía Airbnb. Nosotros teníamos un multifamily que lo alquilábamos en $300,000 las unidades, pero existía HomeAway. Entonces, ¿qué hicimos? A punta de tarjeta de crédito, $5,000 en IKEA, y le pusimos furniture, muebles a un primer apartamento. Un edificio de 35 unidades, le pusimos mueble al primer apartamento y empieza esa facturación por intermedio de HomeAway y VRBO, que era el Airbnb de esa época. No existía Airbnb, y nosotros incrementamos la facturación de ese multifamily de $300,000 a $1,000,000 al año, generando reservas por intermedio de HomeAway y VRBO. No estábamos en Booking.com, no existía Airbnb. Ahí triplicamos la facturación, y en ese momento innovamos inventando, que es el tema del entrepreneur, y diseñamos con un programador un software donde nos canalizaba a los clientes, nos llegaba por fax una cantidad de reservas. Nosotros dijimos, esto tiene que sistematizar de alguna forma. Ya existían los software hoteleros, nosotros no teníamos tanta información de eso. Lo que hicimos fue, pues,
contratamos a un programador para que nos diseñara nuestro propio software, es decir, que los faxes los convirtiera en una base de datos, hacíamos email marketing, todo ese entrepreneurship, emprendimiento, ganas de sacar adelante los proyectos, fue lo que hicimos en esa década, en ese ciclo con la crisis del subprime. Luego ahí liquidamos ese portafolio sin perder capital, con un rendimiento no tan alto del 6% anual, pero salimos positivo del primer portafolio en la crisis del subprime. Para hacer hasta ahí como una recapitulación, entonces los cogió el subprime, no con el agua aquí, pero con el agua aquí, porque fueron responsables y pues se lo exigieron el prepago de intereses, buscando cómo generar ingresos en esa crisis tan dura. Cogieron un multifamily y le cambiaron la vocación, a punta creatividad le cambiaron la vocación para comenzar a rentarlo más corto y le triplicaron la facturación. Correcto. Y bueno, no, y salieron positivos. Es que cualquier negocio inmobiliario que haya comenzado pre-subprime y haya salido post-subprime, la mayoría terminó en cifras rojas. Entonces, haber salido en negro es un logro tremendo. Sí, en esa época ya empezamos a analizar muy bien lo que te comentaba ahora de la velocidad del mercado. En esa época, el área de Brickell, el supply era 10.000 unidades en preconstrucción. 10.000 unidades en preconstrucción cuando las transacciones mensuales eran solamente 50 unidades mensuales. Entonces, habían meses que teníamos 24 meses de inventario, 36 meses de inventario. Pero es que hay unos analistas muy amarillistas que calculan la absorción en el momento del bottom, en el momento del peor momento. Entonces, tú no puedes calcular, coger 50 unidades mensuales, que es lo menos de un ciclo, que no dura todo el tiempo así, que el promedio es 100, y tener una oferta de 3.000 unidades, pues ahí tú dices, faltan 36 meses de inventario, 50 meses de inventario. Nunca se va a absorber esa oferta. Pero nosotros seguíamos el mercado ahí con una información del Miami Development Authority, donde empezó a subir la velocidad del mercado, 55, 60, 70. Empezamos a analizar eso y empezamos a darnos cuenta que el mercado se iba a absorber en el 2011 con ese ritmo de crecimiento, incremento en la velocidad del mercado. Y justamente pasó así. Los inversionistas institucionales, empezamos a entender qué va a pasar los próximos 2 años, el próximo año. Hacemos inversiones a mediano plazo, a 3 años. Entonces, ya se venía venir la luz de la salida de ese piso del mercado en el 2011, 2012. Y efectivamente pasó. Entonces, nosotros aguantamos, llegamos al 2009, 2010 positivos, vendimos los terrenos y tuvimos un retorno. Y ahí empieza la siguiente década, que es del 2011 al 2020, que podemos hablar. Pero se vino el rally. Se vino el rally, que es ese boom que hubo desde 2011, 12, 13 y 14. Que ese fue el boom que tuvo la siguiente década, que podemos conversar de esa década. ¿Qué hicimos nosotros en esa década? No, espectacular. Cuéntanos. Lo que hicimos en esa década fue, liquidamos el primer portafolio que salimos, cogimos esos recursos y nos fuimos a otro barrio, que fue el barrio de Little Havana. En Little Havana hicimos una selección de 10 calles cuadradas, hicimos un tecnicismo inmobiliario que se llama farming. ¿Qué es farming? Que tú te vuelves experto en un territorio. De la 8 a la 4, de la 2 a la 6, te vuelves experto en ese cuadrante, sabes cuál es la oferta existente, sabes cuál es la velocidad del mercado, y lo que hicimos fue impactar y comprarnos el 90% de la oferta de multifamilies en esa área. Con esos recursos de portafolio 1, estructuramos un portafolio 2, nos compramos el 80% de los multifamilies en ese cuadrante, eran 7 multifamilies entre viejos y nuevos, y nos compramos adicionalmente 2 hoteles abandonados cerrados, que hicimos el 2013, 2014, 2015, una estrategia de add value, adherir valor. Remodelamos los multifamilies anteriores, viejos, remodelamos y potencializamos los 2 hoteles, los dejamos lindos, cada uno con su concepto, les subimos el ingreso a todo ese portafolio de activos, nosotros compramos
a un CAP del 7, compramos muy bien, sabíamos cómo venía esa política monetaria de tasas a la baja, vendimos ese portafolio 2016, 2017, 2018 con un CAP del 4%, una alta rentabilidad y liquidamos ese portafolio. Entonces, fue una estrategia planeada y ese portafolio liquidado es el portafolio que arranca hoy con la década del 2020 al 2030, que es el portafolio actual, que tenemos un portafolio de desarrollo. Entonces, así es como concluye el portafolio número 2. ¿Y cómo llega el renacer del Condo Hotel? Que por lo que te he escuchado es algo que ya existía pero estaba dormido. Sí, buena pregunta, gracias. Me gusta mucho el tema del hospitality. Tienes razón, el condo hotel siempre ha existido. Si tú miras en la década de los 90 existía el condo hotel, que es un condo hotel, que es que una persona, un inversionista puede comprar una unidad hotelera, un cuarto o un apartamento que está dentro de un condominio que hace operación hotelera. Si tú miras la historia del hospitality, ¿cómo se ha venido la historia del hospitality? La historia de hospitality solamente siempre han existido y como nació son los corporate hotel, las corporaciones hoteleras, estándar, Marriott, ¿no? Hilton, que son los institutional hoteleros de toda la vida que no tenían competencia. ¿Qué empieza a molestar a los corporate hotel? Arranca en la década de los 70, arranca la industria de los boutiques hotel. Arranca la historia de los boutiques hotel, especialmente en Nueva York, Estudio 54, Ian Shiger, y empieza a generarse una industria de boutiques hotel que no era de los institutional, de emprendedores compitiéndole a los institutional. ¿Qué les tocó hacer a los corporate hotels? Modificar sus franquicias, ajustar y generar productos de boutiques dentro de su misma marca. Y es cuando empiezan los corporativos a sacar más banderas hoteleras dentro de su misma corporación y empiezan a competirle al disruption que hubo en esa época, que eran los boutiques hotels. ¿Qué pasa después de eso? Viene de la década de los 80, empieza a ver el Internet, entre 80 y 90, empieza a ver el Internet y salen todas estas plataformas de distribución de reservas que entran a una industria hotelera que no tenía antes esa competencia. Entra Booking.com, entra Expedia, absorben al Vacation Rental y estas plataformas de distribución de reserva o generación de reserva le quitan un mercado importantísimo a los boutiques hotel y a los corporate hotel. Se les meten con el 15-20% de la facturación sin tener ladrillos y empiezan a competirles y tú tienes hoy un Booking.com con un market share, con un market cap de 100 billones y de pronto Hilton vale 60 billones, valiendo más las compañías de tecnología que los mismos ladrillos y cuartos hoteleros. ¿Qué pasa después? Sale Airbnb. Sale Airbnb en la década del 2005, ya estamos hablando del 2000, en la década, hace unos 20 años, 15 años, entra Airbnb al juego a competirle a estas plataformas de facturación de reserva, Booking.com, y entra Airbnb con un concepto nuevo de experiencia que no se manejaba mucho en la industria hospitality y entra Airbnb a competirle. Hoy Airbnb puede estar casi que en los 200 billones de dólares de market cap, siendo una de las industrias con mayor capital dentro de la hospitality industry. Nueva, entra Airbnb. Entonces, ¿qué sigue después? Lo que está pasando en todo el mundo, en Latinoamérica y en Miami también. Había un déficit de cuartos hoteleros. Después de todos estos par de décadas, no se habían generado nuevos cuartos de hotel. Le tocaba a los institutionals, que eran los que generaban siempre los cuartos de hotel, generar más cuartos de hotel. ¿Qué pasó? Otra vez los empresarios, haciendo disruption, nos metimos en la industria del hospitality y hemos hecho disruption metiendo los famosos condos hotel que hoy existen. Entonces, es donde estamos viendo ahora en Miami unas 3.000 unidades de condo hotel en el área del downtown de Miami que debió haber sido ofrecido por los institutional hotel, Marriott, Hilton. Ellos fueron los que tenían que haber suplido esa demanda. Los empresarios desarrolladores nos adelantamos y empezamos a vender condos hotel. Entonces, hoy tú puedes comprar un apartamento
en Milux Place de Habitat Group que luce como Pauli Hotel. Tú puedes comprar un apartamento en Parkside que luce como The One Hotel. Tú puedes comprar hoy un apartamento en Season One que luce como Four Seasons. Le hemos hecho disruption a eso y le hemos dado a los buyers, a la democratización, acceso a que compren ese producto. Y nos adelantamos en la oferta que tuvo que haber sido generada por los institucionales, los empresarios. Entonces, ahí es donde va la foto de la historia hoy. Ahora estamos en el 2025. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué creo yo que se viene? Yo creo que se viene más disruption. Yo creo que se viene más democratización. ¿Qué es más democratización? Que le des un acceso a mayor número de personas. Yo creo que se viene el fraccionamiento, el co-ownership, como lo está haciendo Pacaso, pero a nivel de hospitality, que es decir, darle la oportunidad a un comprador latinoamericano, americano, europeo, que se compre un octavo, que se compre una fracción de ese condo hotel, porque no tienes que comprarte los $500,000 que vale el apartamento. Tú quieres disfrutar. Eso es algo aspiracional que tenemos todos los latinos. Es un producto de inversión interesante. Estás comprando algo que viene con título, algo que es existente. Yo creo que se viene el co-ownership en la industria del hospitality para venderle a más gentes un pedacito de ese condo hotel sexy que lo quieres tener. Entonces, si tú miras la historia de todo el hospitality que hemos hablado ahora y la miras hasta ahora, solamente, creo yo, humildemente, sabiendo la historia de ese producto, puedes tratar de innovar un poco en ese producto. Tú no puedes innovar si no sabes la historia del producto, de dónde viene y para dónde va. No, espectacular. Para los que quieran conocer una historia extraordinaria de cómo comenzar una compañía inmobiliaria generacional con $100, para los que quieran saber cómo sobrevivir en la industria inmobiliaria, la crisis del subprime, para los que quieran conocer sobre la historia de la industria de hospitality y descubrir ideas de cómo se va a innovar en ella, esto es un gran segmento. Muchas gracias. A ti, Jerónimo, bienvenido a las oficinas de Habitat otra vez y seguramente vamos a hacer cosas juntos. Te felicito por el éxito que está teniendo la House. Nosotros en la alianza que hemos hecho con la House estamos teniendo resultados positivos. Estamos muy contentos. Nos estás ayudando a convertir toda esta cantidad de leads que tenemos de generación de reservas a tratar de ofrecerle nuestro producto. Es una plataforma exitosa. Estamos muy conformes, muy contentos y esperamos que tengan mucho más éxito aquí en Miami y en el estado de la Florida. Muchas gracias.